Hoy vamos a hablar de la obra de la cruz, del resultado de esa obra de la cruz en nuestra vida. Vamos a hablar de esa resurrección. No vamos a enfocarnos en su muerte, vamos a enfocarnos en la resurrección. Mientras que a muchos en el mundo, en este tiempo, en esta semana, se reúnen para llorar al que murió, se reúnen para mostrar su tristeza y aflicción y hacen un montón de rituales, ¿verdad? Y lo que es peor, que celebran la aflicción de aquellos que rodeaban a Jesús, como el caso de su madre, como si ella fuera más importante que él. Otros ni siquiera se acuerdan el porqué de la celebración. Simplemente, como estamos viviendo en un tiempo donde realmente la cruz la quieren hacer invisible, quieren taparnos la cruz de tal manera que no podamos verla. Por eso nosotros somos los hijos de Dios los que tenemos que mantener la visión de la cruz viva. Muchos en esta temporada se olvidan de lo más importante de todo el asunto, y es que su tumba está vacía. Eso es lo más importante. Para mí estos días no son especiales, no son días que se salen de lo normal, no, son como cualquier otro día. Ay, pastora, ¿pero por qué dice eso? Porque todos los días usted y yo tenemos que recordar la obra de la cruz. Todos los días usted y yo tenemos que darle gracias a Jesús por esa muerte de cruz. Todos los días usted y yo debemos darle gracias porque esa muerte produjo vida eterna, produjo algo, dio algo nuevo, algo mejor. Todos los días tenemos que darle gracias, debemos mostrar nuestro agradecimiento. Por eso este domingo no es un domingo especial, es un domingo más, es una oportunidad más para exaltarlo, para adorarlo, para alabarlo. Y lo único que tiene ese día es eso. Lo único especial que hay en ese día es que es una nueva oportunidad para acercarnos a Él, para agradecerle los resultados de la obra de la cruz. La sociedad actual ha diluido el verdadero significado de la Pascua, ha diluido el verdadero significado de lo que es esa resurrección, de lo que se celebra ese domingo. Se ha convertido en otra fiesta pagana más, donde los niños se les enseña a recoger huevitos, se hace una fiestecita, se les viste, incluso a algunos se les viste ¿cómo decirle? Se les viste del conejito, se le pone todo muy bonito, pero ni siquiera se le menciona que hubo sobre la tierra una vez un hombre que era 100% Dios, 100% hombre, y que dio todo de sí mismo, dio su vida por nosotros, que tomó nuestro lugar y pagó el precio en la cruz, pagó el precio por nosotros para darnos vida eterna. Eso es lo que muchos en este tiempo no están diciendo. O sea, hoy la iglesia incluso organiza festivales. Sabemos que muchas iglesias que hacen festivales, traen a los niños, les esconden los huevitos para que los niños recojan los huevitos y hacen toda una fiesta de esto, pero el énfasis dejó de ser la obra de la cruz, dejó de ser la cruz en sí misma. ¿Para qué? Para que los niños busquen los huevitos famosos, pero no pongan su atención en la cruz. Los huevos de Pascua no son otra cosa que un símbolo pagano de la fertilidad. Escuche bien, de ahí el uso de huevos y conejos. Jesús no era un conejo, Jesús no tenía forma de huevo, Jesús vino en forma de hombre, fue Dios que bajó de su trono, tomó forma de hombre y se entregó por nosotros para darnos vida eterna. Esa es la verdad de ese domingo de resurrección, de ese domingo de Pascua. Yo no celebro huevitos, yo no celebro ninguna fiestecita de esta, y que el mundo me disculpe, y las iglesias que lo hacen, bueno, es problema de ellos. Pero yo prefiero ese día celebrar a mi Cristo, celebrar a aquel que puso su vida por mí en la cruz del Calvario. Él es Dios hecho hombre, Él es Dios que vino a la tierra a rescatar lo que se había perdido, y eso no podemos ignorarlo, no podemos dejar pasarlo por alto ni ponerlo a un lado. Yo no sé usted, yo no sé cuál es la condición en que te encuentras en este día, pero quiero recordar que Cristo ya pagó por tu vida. Estamos viviendo tiempos donde el evangelio está bajo ataque. Esa es la verdad. El evangelio está bajo ataque en la palestra pública, donde los principios de Dios están bajo el escrutinio. ¿Para qué? Para desvirtuarlo, donde nos dicen que eso ya pasó de moda, que ya eso no sirve, que
falta de amor, de la intolerancia. Nos dicen que hay un montón de cosas que nos quieren adoctrinar. Incluso se enfocan en nuestros jóvenes y en nuestros niños para que en las escuelas le empiecen a enseñar esa doctrina nueva que quieren enseñarnos, los nuevos modelos de familia. Quieren quitarle incluso a los padres el derecho a poder aconsejar, a enseñar a sus propios hijos, quitarle la patria potestad. ¿Para qué? Para impedir que esa nueva generación que se levanta pueda conocer a Cristo, pueda conocerlos a ellos. Cuando le quitas el derecho a los padres a aconsejar a los hijos, estás invalidando la palabra de Dios que dice que enseñemos al niño en su camino y aun cuando fuese grande no se apartara de él. Es algo impresionante, pero estamos bajo ataque. Por eso es tan necesario que los hijos de Dios estemos bien afianzados en la palabra y podamos hacer lo que Dios nos manda hacer. Muchos apegados a tradiciones usan este tiempo para ponerse a cuenta con su conciencia, van a la iglesia, se ponen cenicita, no comen ciertas comidas, mientras que para otros es tiempo de vacaciones, de fiestas, se emborrachan y son una cosa terrible. No importa lo que hagan durante la temporada, durante esta temporada, eso no va a impedir que los resultados de la cruz se cumplan. Es impresionante esto. Yo siempre veo, y desafortunadamente es algo que hemos visto una y otra vez dentro de la iglesia, personas que se apartan del Señor, que comienzan a vivir de acuerdo a la doctrina del mundo, ¿verdad? De acuerdo a las corrientes de este mundo, siguiendo, ¿verdad? La tolerancia, el amor, esto, lo otro, que predican también. Pero, ¿sabe qué? Hay problemas. Enseguida empiezan a surgir las dificultades, sus vidas se empiezan a complicar, vemos que empiezan a tener situaciones en el hogar, que el trabajo, que la familia, que los hijos, y la cosa se pone verdaderamente difícil. Es así de sencillo. No podemos mirarlo ni verlo de otra manera. No se puede negar el hecho de que Jesús murió, pero la mejor es que Él resucitó al tercer día y lo hizo para que tú y yo tuviésemos vida eterna, para que esos que hoy tienen un problema en el hogar, para esos que están enfrentando problemas con sus hijos, en los trabajos, en la familia, pues puedan venir a Él, porque hay un resultado de esa obra. Lo que sucedió en la cruz no fue simple y sencillo, cambió la historia, dividió el mundo, dividió la historia de la humanidad. Por eso usted ve que aún el mundo, aún los paganos, aún aquellos que no conocen a Cristo, hablan de antes de Cristo y después de Cristo. La humanidad fue cambiada, nunca más fue la misma, nunca más fue igual, porque Dios se hizo hombre para venir a rescatar lo que se había perdido. Y esto es importante. Los que celebran su muerte lo tienen aún en una cruz. Los que niegan su obra lo mantienen muerto, pero la tumba está vacía. Somos los únicos que podemos testificarle al mundo que hay una tumba vacía. Yo tuve la maravillosa experiencia de visitar Israel y de visitar esa tumba. Y fue impresionante porque la presencia de Dios que se siente en ese lugar es algo que no hay palabras para explicarla. La tumba está vacía. Es llegar allí y darse cuenta de que está vacía. Nuestro Señor resucitó y es el único que ha resucitado, es el único que puede decir verdaderamente que Él murió pero resucitó, demostró que pudo vencer a la muerte. La obra de la cruz no tiene ningún valor si la muerte no le hubiera seguido la resurrección. Si hubiese sido una muerte, hubiese sido una religión más. Si hubiese muerto y se acabó el asunto, no hubiese podido trascender como ha trascendido y ha tocado, cambiado y transformado tantas vidas. Pero lo que hace a nuestro Señor Jesucristo diferente, el único Dios, el único Salvador, el único que puede cambiar una vida, es el hecho de que no solo murió, pero que además resucitó. Es muy fácil dejar de comer ciertas comidas para mantener la conciencia tranquila, ir a una misa o un servicio o asistir a cualquier evento religioso en este tiempo. Es fácil, ¿verdad? O simplemente negar que Cristo existió, que Cristo vivió, que murió, que resucitó y seguir viviendo a su manera como viven muchos en este mundo, burlándose de lo que sucede. Hoy hasta se ponen sangre en la planta de sus zapatos
zapato para desvirtuar, para minimizar, para devaluar la obra de la cruz. Pero ¿sabe qué? La cruz existió, la cruz está vacía, no hay un Dios que está clavado, la tumba está vacía. Lo difícil es reconocer que somos pecadores y que necesitamos de la cruz. Eso es lo difícil. Por eso muchos no quieren reconocer la obra de la cruz. Por eso es más fácil decir, eso no existe, eso pasó de moda, son intolerantes estos religiosos, y por eso nos critican y nos atacan. ¿Y sabe por qué? Porque para ellos es imposible aceptar que han pecado, que han fallado y que necesitan esa obra. Por eso es que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, y la palabra todos es todos, o sea, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre cayó de la gracia de Dios por haber pecado, y todos hemos pecado en algún momento dado de nuestra vida. Todos necesitamos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y acercarnos a Él. No importa que tanto nieguen a Jesús, no importa que tanto quieran desvirtuar la cruz, la verdad siempre permanece. A todos nos gusta que nos hablen del amor de Dios, que pagó por nuestras transgresiones. De hecho, el amor es una de las corrientes de este mundo que está ahora muy de moda. Lo que no nos gusta es que nos digan cómo fue que pagó por ellas. No nos gusta que nos recuerden lo que Cristo hizo en la cruz, lo que tuvo que atravesar en la cruz, cómo pagó el precio. El precio que Cristo pagó fue tan alto que solo Él podía pagarlo. Usted y yo no podíamos pagarlo. Es más difícil decir que es más fácil decir que Jesús pagó por nuestros pecados que decir Jesús pagó por mi pecado. ¿Verdad? Es más fácil porque lo hace más personal. Nos hace sentir que por mí Él fue a la cruz, que por mí Él pasó todo lo que tuvo que pasar. Pero esa es la verdad. Él pagó por mí, Él pagó por ti en esa cruz. Tenemos que personalizarlo. Todo lo que Él hizo, todo lo que lo hizo por mí, todo lo hizo por ti. Parece una paradoja, por ejemplo, decirle a alguien que está detrás de una reja que está atravesando por graves problemas, ¿verdad?, que Jesús le puede hacer disfrutar de la libertad a pesar de su condición. No importa en qué condición te encuentres, Jesús puede hacer la obra. Y pareciera que no tiene sentido, pero en realidad la palabra de Dios dice que así que el Hijo libertare será verdaderamente libre, porque Él es el único que puede libertarnos. Él es el único que puede darnos libertad aún en las condiciones más precarias. La libertad que Cristo te da no te la puede dar el mundo, ni siquiera las cosas materiales con las que tú te puedas rodear. Es triste ver cómo el mundo minimiza los resultados de la cruz, como los hace triviales, ¿verdad?, en estos días. Pero lo peor no es que el mundo lo haga, porque deberíamos estar pues de alguna manera acostumbrados a ver que el mundo haga semejante cosa, pero que la iglesia de Cristo, que los creyentes que conocen los resultados de la cruz, los creyentes que han recibido los beneficios de la cruz, todavía lo olvidan en este tiempo y se van detrás de las corrientes de este mundo y apoyan las corrientes de este mundo. Es increíble, es algo que realmente no puedo yo entender. ¿Cuál es la obra de la cruz? ¿De qué te estoy hablando? ¿Cuál es ese resultado que nosotros hemos recibido de esa cruz? Y la obra de la cruz se resume en una frase dicha por el mismo Jesús, precisamente en la cruz. Y lo encontramos en Juan 19:30. Dice, consumado es. En esa frase se resume la obra de la cruz. Consumado es una palabra impresionante, es una frase aramea que Jesús usó. El original quiere decir tetelestai. Es una palabra interesantísima porque es una palabra que se usaba para términos de negocios. En realidad era una palabra de negocio, no tenía nada que ver con la persona, con el ser humano. Traducida, la palabra quería decir la deuda está pagada por completo. Cuando alguien iba a comprar algo y presentaba, pues obviamente tenía que tener una factura de esa compra, y lo que hacía es que cuando le
pagaba por completo la compra o la transacción económica financiera que iba a hacer, el negocio que se estaba haciendo, le sellaban su factura y decía tetelestai, lo cual quería decir que la deuda estaba pagada, que ya no adeudaba nada, que estaba libre de ataduras de financiera, libre de deudas. Eso es lo que quiso decir. Jesús le estaba hablando a un pueblo, le estaba hablando a gente que entendía lo que estaba sucediendo. La palabra consumir, allí el tetaleo, que quiere decir terminar, completar, ejecutar, concluir, es pagar, satisfacer, concluir con una deuda, concluir un acto, es un pago de un impuesto o de una deuda. Entiéndalo, lo que Jesús estaba diciendo, la deuda de ustedes yo ya la he pagado, ahora están libres. No necesitan nada más, porque yo he pagado la deuda. Esto era lo que Jesús estaba diciendo. La deuda está pagada, son libres de deuda. No hay ataduras de deudas, están libres. Ese el resultado de la cruz se encierra en esa frase. Consumado es, tetelestai. Pagada está la deuda por completo. ¿Cuál deuda? ¿Cuál era la deuda? Bueno, la suya, la deuda mía, aquella que usted y yo fuimos acumulando a través de los años cuando vivíamos en nuestros delitos y pecados, como dice la Escritura. Dice la Escritura que todos fuimos pecadores, por tanto fuimos destituidos de la gloria de Dios, por tanto necesitamos que la cruz pagara por nuestros pecados. Había una promesa que fue cumplida en la cruz. Escrito está en Isaías 28:18, dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte. Necesitaba venir alguien a tomar nuestro lugar, necesitaba venir alguien a confirmar nuestro pacto, pero para ello se necesitaba muerte. Porque solo con derramamiento de sangre podía sellarse un pacto. Así se sellaban los pactos en el Antiguo Testamento. Y ese pacto no solamente era sellado con sangre, sino que esa sangre venía para redención, venía para cubrir, venía para limpiar los pecados. Y aún Colosenses lo expresa de una manera mucho mejor. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos. Escuche bien, había un acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¡Wow! Impresionante. El acta de los decretos que estaba contra mí fue anulada. El acta de los decretos que estaba contra ti fue anulada. Esto es impresionante. Pastora, ¿pero qué acta de decreto? Bueno, hay muchos errores que cometimos, rebeliones, cosas que tal vez hicimos por ignorancia, porque no conocíamos a Cristo. Otras las hicimos aún sabiendo que estábamos haciendo mal, pero las hicimos. O tal vez fueron las maldiciones generacionales que heredamos de nuestros antepasados. Yo no sé cuál era el acta de los decretos que estaba acumulada en tu vida. Tampoco conozco a ciencia cierta todo lo que estaba acumulado, pero hay un acta de los decretos que estaba en los cielos, que el día que tú y yo tomamos la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador fue anulada, porque la sangre que se derramó en la cruz del Calvario vino a anular, vino a deshacer por completo esa acta. Esos decretos fueron anulados y ya no están más, fueron clavados en la cruz juntamente con Cristo, anulados. Esto es impresionante. ¿Cómo fueron estas actas anuladas? Clavadas en medio de la cruz juntamente con Cristo. Y mientras esa acta estaba clavada en la cruz, su sangre iba siendo derramada sobre esos decretos. Su sangre iba limpiando esos decretos. Su sangre iba borrando esos decretos. Tu vida estaba siendo purificada. Tu vida estaba siendo restaurada. Tu vida estaba siendo restituida. Pero eso no puede hacerse efectivo hasta que tú y yo reconocemos a Cristo como nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Una vez que hacemos eso, entonces tenemos el acceso al trono de la gracia para el oportuno socorro. Qué impresionante. ¿Y sabes por qué? Porque el velo fue rasgado. Ya no estamos fuera del velo, ya no estamos lejos. Ahora podemos acercarnos a Dios, ¿verdad? Podemos llegar hasta Él y sin temor alguno, porque sabemos que nos va a recibir. El Padre
nos recibe, no importa cuál sea nuestra necesidad. Él está allí para socorrernos, Él está allí para ayudarnos. ¿Cómo nos gusta realmente escuchar y saber que fuimos perdonados, que el acta de los decretos fue cancelada? Pero lo que la gente muchas veces no quiere ver o no quiere saber o no quiere escuchar es la visión de la cruz. La visión de la cruz. Nadie quiere, ¿por qué? Porque la visión de la cruz nos recuerda los problemas del diario vivir. La visión de la cruz habla de dolor. La visión de la cruz habla de sufrimiento. La visión de la cruz habla de tragedia. La visión de la cruz habla de enfermedad. Y nos quedamos ahí. Sabemos que Cristo murió por nosotros, pero no queremos profundizar en el asunto. No queremos tener esa visión de la cruz. Y hace falta que usted y yo sepamos exactamente por qué, cómo, de qué manera Él pagó por nosotros. Él puso su vida, Él hizo un intercambio. Él intercambió su vida por la nuestra. Él puso su vida por nosotros. La cruz es un intercambio. Él puso su vida limpia de pecado y tomó la nuestra, que estaba llena de pecados, rebeliones y maldiciones, y simplemente intercambió puesto. Eso es lo que debemos entender. Nunca podemos olvidarnos de lo que sucedió en la cruz del Calvario, porque cuando usted y yo empezamos a hacer la cruz invisible, es cuando usted y yo comenzamos a encontrar que todas las propuestas del mundo son apetecibles. Y eso se nos olvida que a veces que era necesario que Jesús pasara por eso. Era necesario que Jesús fuera a la cruz. Era necesario que Jesús fuera quebrantado. ¿Para qué? Para darnos libertad y para darnos vida eterna. No podemos coquetear con el mundo y pensar que vamos simplemente a decir, bueno, Él murió, pero no cómo murió, qué pasó, qué sucedió. Él pagó por ti y por mí. Y yo quiero que vayamos a la Escritura. Y está Isaías 53:2, uno de los capítulos donde se describe de una manera impresionante la cruz, donde se describe lo que Jesús pasó durante esos 3 días, donde se habla del sufrimiento, de la muerte, de la resurrección de Cristo, de una manera, y estamos hablando de que fue escrito cientos de años antes de que esto sucediera. Isaías 53:2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Cómo se ha cumplido esta porción de la Escritura? Es impresionante. El mundo no le encuentra atractivo a Jesús. El mundo no quiere ver a Jesús, no lo encuentra hermoso, no lo encuentra atractivo. Prefieren verlo todavía en una cruz, lo mantienen en la cruz, lo mantienen muerto. ¿Por qué? Porque no lo quieren recibir, porque quieren seguir viviendo a su manera. Cuando nosotros miramos la cruz, vemos a un hombre deforme, sin hermosura, sin atractivo, un hombre que fue golpeado de tal manera que probablemente se veía irreconocible. Sin embargo, la intención del Padre es que lo deseáramos, no por su físico y buen parecer, por supuesto, sino por quien Él es, el Salvador del mundo, el Mesías esperado. Eso es lo que Dios quería. Dios no quería que nos fijáramos en el hombre, Dios quería que nos fijáramos en quién era el hombre. A Dios le interesa más tu carácter que cómo luces por fuera. Por eso Dios está interesado en que vengas a Él para Él poder producir los cambios necesarios en tu vida que te van a llevar a ser esa persona que Él tenía preparada desde la fundación del mundo. El versículo 3, ahí mismo Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Wow. Experimentado en quebranto y menospreciado, y no le estimamos. Wow. Cuando leemos esta porción de la Escritura y comenzamos a imaginar cómo se sentía Jesús en la cruz del Calvario, cómo estaba allí, cómo se sentía. Había sido golpeado, había sido latigado, había sido... Es imposible hablar de todo esto. ¿Cómo estaba Jesús? Muchos de nosotros hemos recibido beneficios de parte del Señor. Ha contestado nuestras oraciones, ha restaurado nuestras vidas, ha restaurado nuestra familia, nos ha devuelto hijos, ha
ha devuelto la libertad a muchos, ha restaurado los traumas del pasado en la vida de muchas personas. Pero cuando leemos esta porción de la Escritura, entendemos que le costó mucho a Cristo. No es fácil. No fue fácil pagar por esa depresión. No fue fácil pagar por el temor. No fue fácil pagar por la restauración de tu matrimonio. No fue fácil pagar por tu libertad, por tu restauración. No lo fue. Dice despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores. Nos quejamos tanto a veces por los dolores que pasamos, pero este hombre conocía de dolores, experimentado en quebranto y menospreciado, y no le estimamos. Si te han rechazado, si te han despreciado, si el dolor y el quebranto alguna vez tocó tu puerta, si te menospreciaron y no te apreciaron, tienes esperanza. Tienes esperanza. Él pagó por todo eso. Él pagó por tu vida. Él pagó por tu libertad. Él pagó por tu aceptación. Él pagó por tu autoestima. No tienes que seguir sufriendo. Lo único que tienes que hacer es venir a Cristo, venir a la cruz. Él pagó por todo eso para que no sufrieras más, para traer libertad a tu vida. Así que hoy no sigas sufriendo, no sigas arrastrando el dolor. Entrégaselo a Él. Ve a Él, habla, abre tu corazón. Para eso Él fue a la cruz, para poder restaurar tu vida, para que no sufrieras. ¿Necesitas ser libre del rechazo? Acércate a la cruz. Hoy es un buen día, un día para ser libre, un día de liberación. Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a libertar a los quebrantados, a sanar a los quebrantados de corazón. Aquellos que aún están sufriendo el dolor de una traición. Aquellos que están sufriendo el dolor de abusos del pasado, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual. Él te puede hacer libre. Él puede sanar tu corazón. Él puede sanar tu vida. Él puede restaurarte. No sé cuál es tu necesidad, pero lo que sí te puedo decir es que la cruz es la respuesta. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y Jesús llevó sobre sí mismo nuestras enfermedades, todas las enfermedades, aún esos virus famosos que salen ahora. Yo no sé tú, pero Él pagó también por tu salud. Él no pagó solo por tu sanidad, Él pagó por tu salud. Él quería tu bienestar. Así que para que tú y yo podamos disfrutar salud y sanidad, lo único que necesitamos es tener a Cristo en nuestras vidas. ¿Estás enfermo? Hoy es día de sanidad. ¿Estás enfermo? Acércate a la cruz. ¿Estás enfermo? Acércate lo suficiente a Jesús para que Él pueda tocar tu vida. Como aquella mujer que se acercó lo suficiente para tocar el borde del manto y recibir sanidad. Ese es el Cristo que te estoy hablando en esta noche. Te estoy hablando de una tumba que está vacía, pero te estoy hablando también de una cruz que está vacía. Mi Cristo no está en una cruz. Mi Cristo tomó tu enfermedad, tomó la mía, la llevó sobre sus hombros y pagó por ella. Hizo un intercambio. Hoy es día de que seas sano, de que seas sana. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Wow. Jesús pagó por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Yo no sé cuál sea tu pasado. A lo mejor no has vivido cosas difíciles en tu vida, pero a muchos de nosotros nos tocó atravesar cosas difíciles, algunos más que a otros. Y ¿sabes qué? No solamente eso, sino que heredamos maldiciones generacionales de nuestros antepasados. Y aquí claramente dice, Él no solamente fue herido por el rechazo, no solamente fue herido por el menosprecio, pero también fue herido por las enfermedades, por los dolores y además por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestra maldad. Él llevó el castigo sobre sí mismo. ¿Para qué? Para poder darnos paz.
una paz diferente. Mire esto, Jesús pagó por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Éramos culpables delante de Dios. ¿Por qué? Recuerde que dijimos que todos hemos pecado. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Solamente muerte podía pagar por el pecado. Por eso, como le expliqué anteriormente, se necesitaba derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Merecíamos la muerte como castigo, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Herido por nuestras rebeliones. Él pagó por tu paz. Por eso el mundo no te puede dar paz. Jesús dijo, el mundo no te puede dar paz como yo te la puedo dar. Por eso la paz que Cristo da dice que sobrepasa todo entendimiento. Mire, pueden pasar todas las leyes que quieran pasar. Pueden venir todos los descubrimientos científicos. Pueden venir todos los recursos y ponerlos al mundo. Pero ¿sabe qué? El dinero, las riquezas, la influencia, el poder no produce paz. Porque si produciera paz, viviríamos en un mundo de paz. Pero las guerras no han pasado, no han parado. Ha habido guerra todo el tiempo en la historia de la humanidad, porque el hombre no puede darle paz a otro hombre. El único que puede darnos paz es Jesús, porque Él ya pagó por esa paz para que tú y yo tuviésemos paz. Es parte de la obra de la cruz, es parte de los beneficios de la cruz, es parte del resultado que usted y yo heredamos de esa cruz. Así que Él pagó por nuestras rebeliones. ¿Para qué? Para que tuviéramos una vida abundante, una vida de paz. Y dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Su llaga, escuche bien, su llaga, no sus llagas, su llaga, una sola, está en singular porque su cuerpo era una sola llaga. Imagínese ¿qué tanto había sido Jesús golpeado para que todo su cuerpo fuera una llaga? Lo golpearon, le dieron latigazo, le tiraron piedra, le arrancaron las barbas, le colocaron una corona de espina, su piel, sus músculos su carne fue desgarrada. Era una sola llaga. Si Jesús no tenía llagas, Él era una llaga completa de pies a cabeza. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos acceso a la sanidad divina, para que tú y yo fuésemos perdonados, para que tú y yo tuviésemos acceso al trono de la gracia. Por eso es tan triste ver hoy el desprecio por la obra de la cruz. Es tan triste ver hoy como simplemente quieren minimizar lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y es que la obra de la cruz fue completa, fue completa. Por eso Él pudo decir tetelestai. Consumado es, la deuda está pagada por completa. Fíjese, Él pagó por todo nuestro ser, en el alma, pagó por nuestra alma cuando habla de rechazo, cuando habla de dolor, cuando habla de quebrantamiento, pero también pagó por nuestro espíritu cuando habla de perdón de pecados y rebeliones, y por supuesto pagó en lo físico cuando habla de sanidad, de dolencias, de enfermedades. Jesús hizo una obra completa en la cruz del Calvario, completa. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos alguna vez nos hemos descarriado, todos alguna vez hemos seguido nuestro propio camino, el camino del hombre que al final lleva a perdición. Y en este tiempo muchos han estado coqueteando con el mundo, muchos han estado aceptando las propuestas de este mundo, muchos han seguido las propuestas de este mundo, y hoy es día de que tú regreses al Padre. Hoy es día que le digas a Él: perdóname, perdóname porque hice la cruz invisible en mi vida. Perdóname si la visión de la cruz la ignoré, si he dejado que el mundo me influencie más que la obra de la cruz. Perdóname si me he beneficiado con los resultados de la obra de la cruz, pero no he vivido la vida que tú quieres que yo viva. Hoy es día de pedirle perdón a Dios, es día de reconciliarte con Él si te has apartado de Él, es día de buscar su rostro, es día de volver al Padre, es día de decirle a Él: yo necesito esa obra completa, esa obra que trabaje en mi alma, en mi espíritu y en mi cuerpo. Necesitamos la obra completa de la cruz. Es día de pedirle perdón a Dios si te has apartado y has hecho lo tuyo y no lo suyo, si no has seguido sus preceptos, sus principios.
porque eso es lo que nos hacía precisamente culpable. Por eso es que merecíamos la muerte. Por eso hoy yo quiero darle la oportunidad que si usted tal vez se apartó de Él, que haga una oración este día. Tal vez usted está en la iglesia, sigue convertido según los estándares que se viven hoy día, sigue sirviendo al Señor, pero usted sabe en su corazón que ha hecho cosas que le desagradan a Dios. Pero usted sabe en su corazón que tal vez usted no ha seguido la visión de la cruz, que usted apartó esos resultados, que usted apartó la cruz, que ha querido ignorar ese sufrimiento y ese quebranto para poder vivir a su manera. Hoy es un día en que usted debería hacer una oración y reconciliarse con Él. Tal vez usted nunca le ha conocido, tal vez nunca le ha entregado su vida. Usted ha visto por primera vez este streaming, nunca le habían hablado de Cristo. Este es un buen momento, es una oportunidad preciosa para que usted le entregue su vida a Él, para que Él pueda actuar en tu alma, en tu espíritu y en tu cuerpo, que puedas ser sano, que puedas ser salvo, que puedas ser librado de esos dolores, de ese quebranto, de ese rechazo, de ese menosprecio, de esos traumas del pasado, de esa enfermedad, de cualquier atadura. Hoy es un día de entregarle tu vida, hoy es un día de recibir los beneficios de la cruz, hoy es un buen día para tomar una decisión y apartarte para Dios. Es la decisión más importante de tu vida. Cristo sufrió por ti, Cristo sufrió por mí y lo hizo en silencio. Dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llegado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Era justo lo que le hicieron a Cristo? Hoy que hablamos de tanta justicia, hoy que hablamos de que no es justo que hagan esto, que no es justo aquello, que no. ¿Era justo que Cristo fuera a la cruz? ¿Merecía Jesús la muerte? ¿Merecía una muerte de cruz, una muerte terrible? ¿La merecía? Él no había pecado. En él no había engaño. Él era limpio, él era puro. El diablo nada tenía en él. De hecho, nada pudieron probarle. No era justo. Realmente no era justo que él fuera a la cruz. Él se pudo haber bajado de esa cruz. Y esto es lo que más me impresiona siempre de la cruz. Cristo pudo haberse bajado de la cruz. Él era rey, Él era Dios. Él tenía el poder para bajarse de esa cruz. Él dejó su majestad, Él dejó la deidad, Él dejó su trono para venir a la tierra en forma de hombre para rescatar lo que se había perdido, porque el precio era tan alto que ningún hombre podía pagarlo. Ningún hombre podía pagar el precio de la cruz. Solamente Cristo. Pero lo acusaron injustamente. Y Él pudo haberse bajado de la cruz. Pero ¿sabe qué? Él era el abogado de abogados. Él pudo defenderse. Él tenía el poder para hacerlo. Se burlaban de él. Decían, tú no eres el rey de los judíos. ¿Cómo no puedes defenderte? Pero si Él lo hubiera hecho, si Él se hubiera bajado de esa cruz, usted y yo no estaríamos hoy aquí. Usted y yo no tendríamos los beneficios de la cruz. Usted y yo no tendríamos una herencia. Usted y yo no podríamos reclamar esa herencia, no podíamos demandar esa sanidad, esa libertad, esa paz, esa seguridad. Usted y yo no podríamos tener nada. La justicia de Dios en tu vida es el resultado de la cruz, es el resultado de esa obra en la cruz, de esa muerte de cruz. Hoy puedes reclamar esa herencia únicamente porque Él no se bajó de la cruz. Tenía el poder para hacerlo, pero no quería hacerlo. Él tenía un propósito, rescatar lo que se había perdido, al precio que fuera. Y lo hizo. Ese es el resultado. Puedes clamar por la justicia del cielo, porque forma parte de esa herencia en la cruz. Necesitas justicia, necesitas reclamar esa herencia, acércate a la cruz. Lo verdaderamente injusto es que después de haber hecho tanto por nosotros, hoy la humanidad le vuelve a dar la espalda. Lo verdaderamente injusto es que hoy muchos, aún dentro de la iglesia de Cristo, están dándole la espalda a la cruz. Se olvidaron de la visión de la cruz, se olvidaron de la obra de la cruz, se olvidaron que Él fue derramado en esa cruz en forma de sangre. Sin embargo, la tumba sigue estando vacía.
Sin embargo, Él sigue sanando, Él sigue liberando, Él sigue perdonando, Él sigue dando vida eterna. Pueden negar la obra de la cruz, pueden refutar los resultados de esa obra, pero lo que nadie va a poder negar es lo que Cristo sigue haciendo en la vida de aquellos que le creen y que le siguen. Aquellos que le confiesan como Señor y Salvador siguen recibiendo los resultados de la cruz. Así que no importa lo que el mundo diga, no importa lo que el hombre diga, no importa lo que quieran cambiar, la cruz sigue siendo efectiva. La cruz sigue actuando. La verdad siempre prevalece. Y yo quiero en este momento llamar la atención de aquellos que dicen, bueno, yo necesito reconciliarme con Él. Yo he estado en la iglesia, me he estado congregando, yo he estado pegado al Señor, pero siento que necesito restaurar esa relación. Siento que me he olvidado de la visión de la cruz. Siento que me he olvidado de la cruz. Hoy es un día para reconciliarnos. Hoy es un día para buscar de Él. Hoy es un día para renovar nuestra consagración a Cristo, renovar nuestro pacto con Él. Y yo quiero que donde quiera que usted esté, haga esta oración conmigo. Ya sea que usted en este momento se sienta como que está un poco desamparado, como que la cruz no está activa en su vida, o simplemente si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, si usted nunca ha hecho a Cristo el Señor y Salvador de su vida, esta es tu oportunidad. No te desconectes de esa transmisión sin antes haberle entregado tu vida a Él. No te desconecte de esa transmisión sin haber hecho de Jesús tu Señor, sin haber hecho de Él tu Salvador, porque Él tiene mucho que dar. Hay un resultado, hay beneficios, hay una herencia que viene, que se derrama de esa cruz en forma de sangre y viene a restaurar, viene a redimir, viene a reivindicar, viene a darnos vida eterna. Así que donde quiera que estés en este momento, haz esta oración conmigo. Hazla de corazón, dile: Señor, te necesito. Señor Jesús, necesito de ti. Y en este momento yo te voy a pedir simplemente donde quiera que estés. Tal vez estás en tu casa, tal vez estás, no sé, en tu trabajo y no puedas hacerlo, pero si puedes, cierra tus ojos donde quiera que esté y haz esta oración de corazón. Es para Él, esto es entre tú y Él. El Padre quiere saber que estás dispuesto a renovar ese pacto, ese mejor pacto que fue sellado en la cruz del Calvario con la sangre de Cristo, el único que podía pagar el precio para que el acta de los decretos fuera anulada. Así que en este momento repite conmigo: Padre Celestial, en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados. Señor, perdóname si he apartado la visión de la cruz de mi vida. Perdóname, Señor, si no he hecho lo que tú querías que hiciera. Perdóname si no he vivido de acuerdo a tu voluntad. Perdóname. En este día te pido perdón. Te doy gracias por haber pagado por el menosprecio, por el quebranto, por el dolor, por el rechazo, por la enfermedad, por los virus. Padre, perdóname porque tú pagaste aún por mis pecados y mis rebeliones. En este día, Señor Jesús, yo te recibo como único Señor y Salvador. Señor Jesús, yo restauro mi pacto contigo, me consagro para ti y de hoy en adelante prometo vivir para honrar tu nombre y honrar la visión de la cruz. Gracias, gracias por redimirme. Gracias por pagar por mí. Gracias por tomar mi lugar en la cruz. Gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, yo le voy a pedir ahora que nos deje saber. Envíenos un mensaje, pónganos su nombre. Déjenos saber que usted tal vez renovó su pacto con Él o que usted tal vez hizo la oración por primera vez. Si usted hizo esta oración por primera vez, yo le voy a pedir que nos deje saber. Queremos darle la bienvenida al reino, queremos encaminarle en los caminos del Señor. Tal vez
pues no tiene un lugar donde congregarse, puede venir con nosotros. Si está en otra nación, podemos ayudarle a encontrar, ¿verdad?, un lugar donde congregarse, donde ir, donde recibir la palabra del Señor y ser alimentado y fortalecido. Pero hoy es un día en el que todos, cada uno de nosotros, tenemos que darle gracias a Cristo por esa muerte de cruz.